pues de hacer todo el proceso para poder venirme y bueno, gracias a Dios se da la oportunidad, como tú dices, obviamente es un cambio gigante. Bueno, en realidad la nutrición tiene muchas, la verdad, muchas que uno ni siquiera se imagina. Obviamente está la nutrición clínica, la deportiva, o sea, no te las podría nombrar en ese momento porque sé que son muchas, incluso yo no tenía conocimiento de muchas de ellas. Bueno, aquí obviamente pues hacemos muchas cosas con el tema deportivo, entonces el tema universitario y el deporte universitario es algo muy grande aquí, entonces el apoyar los diferentes equipos de la universidad en sus diferentes competiciones, el tema de labor social también a mí personalmente es algo que me apasiona mucho. Me vengo solo a Estados Unidos con 18 años y bueno, obviamente es un cambio cultural, un cambio de idioma y un cambio en muchos diferentes aspectos que a lo mejor obviamente pegan duro. Hola a todos, mi nombre es Ilana Izquierdo, jugadora de la Selección Colombia y los invito a ser parte y a ver el podcast de Mundo F. Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Mundo F? Hoy pues me encuentro acá solamente con mi invitada porque mis compañeros pues no pudieron asistir por problemas técnicos, pero qué chévere poder tener una charla personal con una gran deportista, una futura nutricionista y bueno, que me va a enriquecer mucho a mí como futuro director técnico. ¿Cómo estás, Ilana? Hola, bueno, muy bien, gracias a Dios y gracias por la invitación. ¿Qué ha pasado por allá? ¿Qué tal está allá en Estados Unidos el clima? ¿Cómo van las cosas por allá? Bueno, pues donde estoy yo muchísimo calor, mucha humedad, pero nada, feliz, ya estamos entrenando con el equipo y pensando en lo que viene ahorita en la temporada. ¿Cuándo comienzas temporada? La temporada empezó, nosotros empezamos pretemporada el 8 de julio y bueno, desde ese entonces estamos entrenando y hace una semana empezamos ya entrenamientos oficiales con el cuerpo técnico como tal. Tremendo. Bueno, Ilana, comencemos por una parte que a mí se me hace muy chévere, que yo digo, qué crack eres, que llegar a los Estados Unidos sola, tan joven. Antes de tú llegar becada como deportista a Estados Unidos, ¿cómo fue ese proceso para llegar a Atlas y cómo te encontraste con el fútbol en tu vida? Bueno, yo empiezo a jugar fútbol porque mi abuelo era muy fanático del fútbol. Yo tengo un hermano y tengo un primo y bueno, él los llevaba a ellos a jugar. Yo los acompañaba, obviamente no jugaba porque pues estaba muy peque, pero desde siempre como que se tuvo esa intención de que yo también cuando cumpliera cierta edad pues pudiera empezar a jugar con ellos. Cuando cumplí los 4 años me dejaron de entrenar por primera vez y bueno, ya desde ahí no he dejado el fútbol. Yo empecé entrenando con hombres, jugué con hombres casi como hasta los 12 13 años y llega mi primera convocatoria a Selección Valle. Entonces, en el momento que llego a Selección Valle, obviamente ya pues los entrenadores hablan conmigo y me dicen que debería buscar la posibilidad de jugar pues fútbol femenino, porque al fin y al cabo pues yo no iba a jugar con hombres toda la vida. Entonces ahí es donde llega mi oportunidad de unirme a Atlas. En ese entonces el preparador físico de la selección Ballera de Atlas, entonces pues él en parte como que me ayuda a hacer ese acercamiento al club. Y bueno, llegó a Atlas, estuve en Atlas casi 7 años, gracias a Dios pude seguir con el proceso de selección Valle y hace 3 años y medio que me vine para Estados Unidos. Selección Valle. Es tremendo ese proceso que normalmente el 70% de las chicas que llegan a Selección Valle terminan siendo mujeres de selección nacional. ¿Cómo se da ese primer contacto en divisiones menores con la selección nacional de Fututo Paniagua? Bueno, en realidad mi primera selección no fue con Fututo, mi primera selección fue la sub-17 de Didier.
Ellos obviamente hacen todo el seguimiento al torneo nacional que se juega en Colombia, al de fútbol. Y bueno, desde ahí llega mi primer llamado a Selección Colombia para la Selección Colombia Sub-17 y con ellos estuve en el Suramericano y en el Mundial. Tremendo. Y haces todo ese proceso, pero tú llegar hace 3 años a Estados Unidos, tener que radicarte, decir, bueno, ya no soy la niña de casa, sino tengo que tener pues cierta madurez porque estoy acá sola, jugar liga universitaria de Estados Unidos, que pues sé del proceso rápido que tú decías en una entrevista en algún podcast alguna vez que pues ahí terminaba tu proceso porque pues llegabas al límite de edad de poder estar en divisiones menores y pues tú ibas a priorizar tu estudio. Pero Angelo te dice, Ilana, venga, yo la necesito para Copa Oro y de ahí pues para acá te volviste fundamental en el centro del campo de la selección de mayores. Bueno, el venirme a Estados Unidos siempre fue como uno de mis objetivos, la verdad. No es como algo que simplemente se dio de la noche a la mañana y me fui y ya, no. Siempre estuve en mis planes poder seguir, obviamente, el tema deportivo, pero tampoco quería dejar de lado mi tema académico y profesional en ese aspecto. Entonces, desde siempre tuve como esa idea de, pues, de hacer todo el proceso para poder venirme y bueno, gracias a Dios se da la oportunidad, como tú dices, obviamente es un cambio gigante. Me vengo sola a Estados Unidos con 18 años y bueno, obviamente es un cambio cultural, un cambio de idioma y un cambio en muchos diferentes aspectos que a lo mejor obviamente pegan duro, pero nada, creo que ayudó mucho el hecho de saber de que este era mi sueño y que yo quería hacer esto desde un principio, entonces creo que todo vale la pena. Obviamente tenía un poquito en mente el hecho que de pronto el venirme a Estados Unidos era perderme un poquito del mapa. Tú mismo lo dices, mucha gente no sabe cómo funciona el tema deportivo aquí, mucha gente, así tan cruel como suena, piensa que uno se viene acá a perder el tiempo. Entonces, creo que para mí definitivamente es muy gratificante saber que incluso viniéndome a Estados Unidos pude mantener un buen nivel y bueno, hoy por hoy pude ser parte de la selección sub-20 hace 2 años y de la selección mayores este año. Y pues es ignorancia de uno decir que se pierde el nivel y eso porque pues el proceso del fútbol en Estados Unidos y bueno, en general del deporte comienza desde la academia. Entonces, tremendo eso y no eres el primer caso, creo que las llamadas chicas superpoderosas en 2010, 2011, muchas de ellas tenían el nivel que tuvieron al llegar a ser cuartas del mundo, fue precisamente por eso, por ser jugadoras de la Liga de Universidades de Estados Unidos. Bueno, sí, vuelvo y te digo, yo contenta, feliz porque obviamente me pude venir, porque obviamente pude cumplir mi sueño de estar acá y porque así mismo siento que he seguido creciendo en todos los aspectos, en el aspecto personal y en el aspecto deportivo y bueno, vuelvo y digo, gracias a Dios se me da la oportunidad de ser parte de la selección y de poder ganarme un puesto. Pero bueno, detrás de una gran futbolista tiene que haber una excelente mujer, obviamente. Entonces yo digo, ¿qué has aprendido? ¿Qué te ha cambiado ese chip? O bueno, ¿qué has incorporado? Porque uno siempre está en constantes cambios. eh, de esa niña que nació en la hermosa región del Valle del Cauca, porque el Valle para mí es, el Valle yo le debo mucho, a la cultura de Estados Unidos, que has aprendido, que le puedes enseñar a la gente que nos está viendo sobre ese choque de culturas y ese cambio tan chévere, pues que te enriquece culturalmente.
Bueno, en realidad, algo que resalto mucho es que aquí siempre me han recibido muy bien, en donde sea que esté. Yo llegué hace 4 años a una universidad aquí en Mississippi y hace 2 años me transferí a universidad. Y sin duda en todos los lugares en los que he estado, mucha gente siempre ha estado dispuesta a ayudarme, a que me sienta como en casa. Obviamente la gente es consciente de que uno está lejos de casa y la gente es consciente de que a lo mejor uno no tiene la posibilidad de ver la familia o ver los papás constantemente. Entonces, creo que las personas siempre se aseguran de que uno esté bien, de que, pues, de que uno tenga, pues, no pase, por ejemplo, ninguna necesidad o que si tiene algún problema, la gente siempre está dispuesta a ayudarlo a uno. Entonces, de verdad que eso significa siempre mucho para mí y es algo que he encontrado en todos los lugares en los que he estado aquí en Estados Unidos. Tremendo eso. Y ya digamos, a la hora de tu, pues el diario vivir fuera de lo profesional y eso, ¿qué actividades te gusta hacer allá? ¿Cómo parchas allá? Bueno, aquí obviamente se hacen, pues hacemos muchas cosas con el tema deportivo, entonces el tema universitario y el deporte universitario es algo muy grande aquí, entonces el apoyar los diferentes equipos de la universidad en sus diferentes competiciones, el tema de labor social también a mí personalmente es algo que me apasiona mucho, el tema de poder ayudar a la comunidad, de poder ayudar a diferentes personas e incluso es haciendo una forma de agradecerles por todo el apoyo que nos dan a nosotras en el tema deportivo, creo que también es algo que me gusta mucho. Obviamente pues con las compañeras de uno y con los amigos de uno acá hacemos diferentes cosas, ya sea reunirnos en la casa de alguna o compartir ciertas cosas de nuestra cultura. Entonces, no sé, cocinar, hacer juegos, cosas así. Entonces, se pasa bueno, la verdad. Obviamente el tema deportivo es algo principal, pero creo que también hay diferentes formas de desconectar. Tremendo. Labor social. Sí. Me llama mucho la atención eso. ¿Qué se pueden hacer allá, pues, en el tema de labor social como actividades? Bueno, una actividad que a mí personalmente me gusta mucho es todos los domingos el último domingo de cada mes se hace como una repartición de alimentos. Entonces, básicamente como que se prepara un espacio y un área en la que se llevan alimentos no perecederos o yo no sé, diferente ropa o cosas así para regalar. Y las personas simplemente como que se inscriben y pueden pues pasar en orden e ir cogiendo lo que necesitan. Entonces, ya sean alimentos, ya sea ropa, ya sea cosas, no sé, de pronto de cocina, de aseo. Entonces lo que nosotros hacemos simplemente es ir y ser voluntarios, entonces ayudarle a las personas con las cosas que se quieran llevar, ayudarles a las personas a coger la comida o a llevar las bolsas a los carros, cosas así. Entonces una forma muy bonita obviamente de ayudar a la comunidad, pero también vuelvo y digo de socializar un poco con ellos. Claro, y de entender también el contexto, que uno acá muchas veces cuando no ha investigado bien sobre la cultura de eso cree que es el mundo perfecto y pues como todo país tienen sus altos y sus bemoles. Sí, de acuerdo. La verdad, a mí ese es un aspecto obviamente que también, no diría que me pega duro, pero que diría que soy un poquito más consciente. Obviamente la realidad de aquí de Estados Unidos es diferente a la realidad que tenemos en Colombia en muchos aspectos. Entonces creo que yo en parte a veces soy un poquito más consciente de las necesidades tal vez que algunas personas tienen en Colombia y hoy por hoy no puedo ayudarlo día a día en mi país, pero pues creo que puedo dar una mano aquí donde estoy pues en mi presente, entonces creo que siempre va a ser gratificante. Pero en cierta medida lo estás haciendo porque, o sea, sí, yo sé, o sea, mucha gente dirá como, pues, ¿por qué se aferran a un pedazo de tierra? Pero eh, al tú hacer eso, al tú mostrar lo que eres como persona, no es solamente Ilana Izquierdo, sino es la joven estudiante colombiana que está acá en Estados Unidos. Entonces, indirectamente estás mostrando una cara muy linda de nuestro país que
muchas veces en el exterior no se conoce. Eso es cierto. Y Lana, y hablemos de nutrición, que bueno, yo tengo cierta idea que pues a uno como estudiante de dirección técnica pues le enseñan cositas básicas, pero para la gente que nos ve, enseñémosle a la gente un poquito de qué hace un nutricionista, pues además de decirte como no, mira, tienes que balancear esto así, o sea, que pues es lo que la gente cree que es un nutricionista porque es una profesión bastante profunda y bastante bonita. Bueno, algo que he aprendido mucho y es el tema de que el nutrición, o sea, nosotros no estamos a disposición de las personas para decirles qué tienen que hacer o qué no, qué pueden comer o qué no, qué es bueno o qué no. Creo que más que eso, nosotros nos dedicamos a hacerle un acompañamiento a las personas. Es obviamente mostrarle de pronto los caminos que pueden coger, pero también permitir que cada persona haga, por decir así, su plan de alimentación o escoja sus alimentos de acuerdo a sus gustos. Al fin y al cabo, creo que el tema de nutrición, el tema de los alimentos, es algo que hoy en día tiene muchos mitos, que hoy en día hemos puesto alimentos buenos, hemos puesto alimentos malos, le hemos dado nombres a las diferentes fuentes que en realidad al final solo terminan pues nutriéndonos, si me hago entender. Entonces creo que Sí, que es importante saber que la comida es algo que debemos disfrutar en todo el sentido. Entonces, ese tema de dietas, ese tema de que este alimento es bueno o este alimento es malo, creo que es algo que hay que cambiar definitivamente, porque los alimentos lo único que hacen es un bien para nosotros. Entonces, creo que es importante para nosotros poder guiar a las personas de la forma más sincera, pero a la vez de la forma más em, honesta y responsable posible, porque al fin y al cabo el tema de nutrición también es un tema que puede tener un efecto en la salud, pues muy grande. digamos, ahí qué variables tienen ustedes cuando dicen, bueno, eh, tú podrías hacer esto, pero pues, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres alimentarte? Ahí, ¿qué variables tienen, por ejemplo, pues de acuerdo al estrato socioeconómico? Porque pues me imagino que no es lo mismo tú asesorar a una persona de un estrato 6 a una persona de un estrato uno o 2. Bueno, creo que primero que todo es muy importante saber cuál es el objetivo de las personas en tema nutricional. Creo que ya después de eso podemos empezar pues a planear de acuerdo a lo que esa persona quiere y de acuerdo al tiempo que se tiene, cuál es, por decir así, el plan a seguir. Entonces, creo que para nosotros, por lo mismo que tú dices, es muy importante tener conocimiento de las diferentes fuentes que podemos como que darle a las personas para elegir sus alimentos. Vuelvo y digo, nuestra idea no es decirle usted puede comer esto, usted no puede comer esto, usted no, al fin y al cabo, al final es la persona la que decide pues qué pone en su plato, porque al final, vuelvo y digo, los alimentos son parte importante de nuestra vida, de nuestra salud y al final creo que deberíamos tener el provecho de disfrutarlos. Entonces, Claro. obviamente para nosotros es importante poder darle a la persona una opción o unas diferentes opciones de alimentos que podrían consumir de acuerdo, vuelvo y digo, a sus objetivos y al tiempo que se tenga. Obviamente me imagino que como todas las carreras tiene unas ramas. ¿Qué, qué ramas se desprenden de la profesión? Bueno, en realidad la nutrición tiene muchas, la verdad. Muchas que uno ni siquiera se imagina. Obviamente está la nutrición clínica, la deportiva, o sea, no te las podría nombrar en ese momento porque sé que son muchas. Incluso yo no tenía conocimiento de muchas de ellas y muchas en las que uno ni siquiera sabe que existen. Pero, por ejemplo, para mí personalmente, el tema de, obviamente, nutrición en la sociedad también me apasiona mucho vuelvo y te digo, va muy anclado también como en la parte social y en la parte de servicio comunitario, porque pues en muchos aspectos es como podemos tener diferentes cosas para que pues nadie pase hambre, por decir así.
en eso también la nutrición juega un papel importante. Pero obviamente mi rama, por decir así, es la deportiva. Me encantaría ser nutricionista deportiva y bueno, ese sigue siendo el objetivo. Tremendo. Pero me imagino que en la parte de la nutrición social que tú dices, desde mi ignorancia, yo, pues cuando tú me dices nutrición social, yo me imagino como, bueno, listo, o sea, yo voy a hacer el trabajo que tengo que hacer, pero tengo que tener en cuenta el contexto de la cultura de esa región o de ese país, me imagino también, o eso no juega. No, en realidad para nosotras el tener un conocimiento de la cultura, o por decir así, de la historia, incluso de nuestro cliente individual, por decir así, es una parte muy importante, porque obviamente queremos ser incluyentes en todo el aspecto. Entonces, por ejemplo, el día de mañana vas y estás trabajando con una persona que tiene ciertos gustos o ciertas normas culturales, entonces queremos tener la posibilidad de orientar y de guiar a esa persona de acuerdo a, pues, a sus creencias, de acuerdo a su cultura. Entonces, eso independientemente si es la nutrición comunitaria o no, es un aspecto importante a nosotros a trabajar y a tener en cuenta. Pero en la nutrición comunitaria más que todo es aquellas organizaciones que se dedican, por ejemplo, a donar alimentos, a aquellas organizaciones que se dedican de pronto a hacer una labor social en el tema nutricional, aquellas organizaciones que ayudan, no sé, de pronto a mujeres embarazadas o a niños pequeños a que tengan alimentos básicos o alimentos que normalmente no pueden conseguir por X o Y motivo, ya sea situación económica, ya sea que no tienen acceso a ellos. Entonces, esa en realidad es una parte de la nutrición muy bonita y una parte de la nutrición que normalmente no creemos que un nutricionista pueda hacer como un cambio, pero de verdad que sí genera un impacto grande. Oye, me encanta saber todo eso porque es importante pues uno dar conciencia y enseñarle a la gente pues que las cosas en la vida tienen más profundidad de la que uno se puede imaginar. Y hablando de profundidad, ¿qué te apasiona a ti? Bueno, pues ya me contaste parte de lo tuyo, pero ¿cuál es tu comida favorita? Qué te gusta escuchar de música? Bueno, mi comida favorita me gusta mucho, obviamente mucho la comida colombiana y la extraño mucho porque aquí donde estoy en Mississippi no, pues no tenemos ningún restaurante, ni siquiera latino, por decir así. Entonces, obviamente la comida colombiana me encanta, me gusta también la comida mexicana. En realidad creo que el vivir en Estados Unidos y el tener la posibilidad de viajar a diferentes lugares y de conocer diferentes lugares me ha abierto un poquito como esa idea a probar diferentes cosas y a decir esto me gusta, esto no me gusta, pero tener la oportunidad como de probarlo y de saber si, pues, o sea, o sea, qué diferentes cosas hay afuera, si me voy a entender. Entonces Sí, creo que es algo también bonito que me ha dado esta experiencia y que me ha dado el fútbol como tal. tremendo. Eh, sí. Y bueno, hablando de eso, que bueno, acá estamos aprendiendo de fútbol porque directa o indirectamente, fútbol es todo eso que hemos estado hablando, no es solamente lo que la gente ve. De acuerdo a tu fisionomía y todo eso, quién es quien te descubre la posición en la que juegas hoy en día? Pues es una muy buena pregunta. Yo empecé jugando fútbol de delantera. Empecé delantera, pues te digo, yo jugaba con hombres, jugaba delantera. Luego pasé a ser volante 10 y no sé, yo creo que cuando empecé en la selección Valle fue que empecé a jugar de casi que de volante 6, era un poquito más defensiva.
pero, pero últimamente yo diría que mi posición favorita es volante 8, volante mixta. Y bueno, creo que es una posición en la que obviamente se me ha ido corrigiendo muchas cosas, una posición en la que obviamente también he aprendido y he crecido mucho. Entonces, el tener para mí esa libertad, un poquito esa libertad dentro del campo de poder ser parte valga la redundancia, de la parte ofensiva y de la parte defensiva del juego, para mí ha sido importante. Sin embargo, no te puedo decir desde este momento o este entrenador fue que me puso, no, porque creo que es algo que he ido desarrollando con los años. Tremendo eso que dices. Bueno, ya antes de cerrar, ¿qué, qué consejos le darías o nos darías a los entrenadores y a las entrenadoras que nos preparamos para dirigir a futuro fútbol femenino? Bueno, yo diría que siempre es muy importante el tema del apoyo. El tema del apoyo creo que es fundamental en todos los aspectos para uno como deportista. Y creo que también es muy importante saber, no tanto, no solo para los entrenadores, pero también para los mismos jugadores y para la misma gente fanática del fútbol, que un futbolista y un deportista, antes de ser futbolista, deportista, es persona. Entonces creo que muchas veces ignoramos muchos aspectos solamente por ver al jugador o solamente por ver a esa figura pública. Entonces creo que la gente se olvida de que uno muchas veces también pues la puede embarrar, que uno muchas veces también puede cometer errores, pero que también uno muchas veces y casi siempre hace las cosas con pues con mucho amor y con mucha pasión. Entonces creo que eso es importante, saber que detrás de cada deportista y persona y que detrás de esa persona pues hay muchas cosas que vale la cuenta, vale la pena tener en cuenta. Tremendo eso que dices, es bastante importante. ¿Cómo te sentiste en Mundo F el podcast? Bien, muy bien. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Tú despides este podcast. Bueno, a todos, muchísimas gracias por escuchar el podcast y por estar pendientes del fútbol femenino. Vuelvo y digo, para nosotras es muy importante el apoyo y espero que las personas puedan seguir cada cosa que pasa con el fútbol femenino y seguir apoyándonos porque de verdad que siempre trabajamos duro para dejar el país en lo más alto.